Pablo a Tito, que es la serie que vamos, en nuestra serie de verano, y vamos a leer en el capítulo 1, en los versículos 5 al 9. Del 5 al 9. Esta es la palabra del Señor. Dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. No arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, salario, amigo del bien, sensato, justo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a los otros con sana doctrina y refutar a los que se oponen. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque podemos hoy día estudiarla, exhortados por ella. Te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y nos permita, Señor, entenderla y aplicarla también en nuestra vida. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, la semana pasada, había iniciado con un saludo a esta iglesia y era un saludo muy particular, porque era un saludo de los más extensos que existen en el Nuevo Testamento. Recuerden que la semana pasada estuvimos online, no sé cuántos se conectaron. Yo estuve con fiebre toda esa noche y parece que prediqué con fiebre, no me acuerdo, porque tengo destellos de ese culto y de ese sermón. Ese día hablamos sobre este saludo, y el saludo, como este saludo había sido uno de los más largos del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo. Por ejemplo, uno de ellos era la epístola de Romanos, también la de Gálatas, que es un saludo bastante autoritario o de autoridad, porque Pablo en Gálatas va a comenzar a exhortar a la iglesia sobre cómo están abandonando la fe en Jesucristo. Tito recibe esta carta de Pablo con instrucciones para organizar las iglesias de la isla de Creta. ¿Ya? Recordemos que en una ciudad la iglesia funcionaba como iglesias en casa. Habían familias que, y hay testimonios de esto tanto en Hechos como en las epístolas de Pablo, que habían familias que colaboraban con su casa, en buen chileno ponían su casa para la reunión dominical. Y no solo eso, sino también para otro tipo de actividades, tanto una actividad, por ejemplo, como para vivir juntos. Algunos vivían en lugares comunes. Ahora bien, el apóstol Pablo comienza a hablar respecto de la tarea que Tito tiene que hacer. Y lo primero que dice Pablo ya había predicado el Evangelio, ya habían convertidos en la isla de Creta. Tito estaba claramente siendo el pastor de este lugar, pero había que organizar la iglesia. Y en nuestro idioma presbiteriano
lo entendemos como esto, como la ordenación o el nombramiento de ancianos en cada iglesia. Los requisitos que aparecen aquí son de los ancianos, pero no son exhaustivos. O sea, hay más requisitos y se desprenden de aquí también más requisitos. Tenemos también requisitos en 1 Timoteo sobre ancianos también y diáconos. Entonces, vamos a ver qué pasa con los ancianos en la iglesia. En primer lugar, y creo que puse esta primera división con este nombre porque es súper importante para la iglesia Fuente de Vida, después de algunos eventos que hemos vivido interiormente, de manera privada entre nosotros, que la vida, en primer lugar, la vida familiar del presbítero es pública y escrutable. Y no solo la vida familiar del presbítero, esto toca también para diáconos y para pastores. ¿Por qué razón? ¿Quién tiene un cargo de ver gente, de contratar gente y eso? ¿O alguien ha tenido un cargo de ese tipo? ¿Para contratar personas? Levante su mano. ¿Quién lo ha hecho? Ya, ahí hay 3. ¿Qué le pide uno a una persona para un cargo? ¿Qué son? Requisitos, ¿o no? Por ejemplo, cualquiera que ustedes digan. ¿Ah? Responsabilidad. Entonces le dice, usted es responsable. La verdad es que yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema privado. Usted no tiene por qué saber si yo soy responsable. Otro requisito, Luis. Es tu área. ¿Ah? ¿El derecho? Ahora, usted no honesta. Honestidad. Entonces le dice, ¿qué piden? ¿Qué le piden a uno? Papel de antecedente, ¿o no? Tipo, ¿no? Entonces le piden papel de antecedente y él dice, tiene que ser su papel de antecedente. No, eso es ilegal, esa cuestión es privada, no puedo hacerse. La Biblia está poniendo requisitos familiares para un obispo, presbítero o pastor. ¿Qué está diciendo en sí? Y más encima si es la iglesia quien lo elige. ¿Qué está diciendo? Avancemos un poquitito. Dice que te dejé en Creta para que tú nombraras, poner orden en lo que quiera que sea. Y en cada pueblo tú nombrarás ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que tengas. Igual que en las otras partes en la otra lista de Pablo, dice intachable. Esto significa, o lo usa como la palabra que encabeza la lista de requisitos. La intachabilidad significa que ningún ser o debería dar pie en su vida familiar y en su carácter que sea algo que necesite ser públicamente exhortado. ¿Me entiende? Algo que sea públicamente exhortado. Lo primero es que la primera relación que pone aquí es que debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Y aquí hay diversas interpretaciones. Para mí, ¿quiénes caben en esta situación? Casados en primeras nupcias, divorciados y casados con según la palabra de Dios, o sea, haber sido la parte que puede rehacer la vida matrimonial y no el ofensor. Y en tercer lugar, el viudo.
¿Me explico? Yo entiendo que la Escritura me dice que alguien que haya cometido adulterio, en mi comprensión, no puede volver a el lugar de un oficial de la iglesia, diácono, presbítero, pastor. Y no es discriminación, es simplemente que el Señor dice que debe ser hombre de una sola mujer. Ahí hay algunos matices, claramente, ¿cierto? Personas que han llegado al Señor conviviendo, sin casarse, y eso son cosas que se pueden conversar, ¿cierto? Estaba en oscuridad. Esa persona llevó una vida sexualmente desordenada al estar en la oscuridad. Pero cuando llega a Cristo, el Señor lo perdona, borra sus rebeliones, sus pecados están perdonados. ¿Se fija cómo hay un gente que ha sido infiel con su esposa? ¿Eso qué significa? Que no es intachable en la relación con su mujer. ¿Por qué relación? ¿Por qué razón? Porque hay una razón para que sea públicamente exhortado. O sea, se le puede sacar aquello en su ministerio. ¿Y lo vamos a hacer por bien de la gente, de esa persona? No. Si el más importante en esto no es el oficial. Primero es Cristo. Segundo es la congregación. Tercero el oficial. Luego habla de los hijos. La segunda relación. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o desobediencia. En la mayor parte de las comprensiones bíblicas, de las interpretaciones, es que se refiere a los hijos que están bajo nuestro cuidado, según lo que podemos constatar en los comentarios bíblicos. ¿Cómo es posible? Y esta pregunta la hace en Timoteo. ¿Cómo es posible que alguien que es llamado y elegido para gobernar la casa de Dios no sepa gobernar su propia casa? Entonces, ese pastor o ese presbítero, ese anciano, debe dar cuenta pública. Porque ¿cómo voy a saber cómo son sus hijos si no están en la iglesia? ¿Cómo voy a saber yo si no conozco a ese hermano para elegirlo como presbítero? Yo no sé cómo trata a su esposa. ¿Si es un violento con su esposa? Lo que pasa, queridos hermanos, es que nosotros, no sé si será un mal chileno, pero decimos algo así como, es lo que hay. Y cuando es lo que hay, o como cuando votamos en las urnas, votamos por el mal menor. ¿Se han fijado eso? Por el menos malo. No. La iglesia necesita hombres que tengan una vida familiar, la cual es pública y escrutable, la cual sea un ejemplo para los demás en la iglesia. Así de sencillo. Y esto tiene que ver, no es que eso es falto de gracia y eso es moralismo, no. El anciano tiene la obligación, el mandato de Dios y la gracia suficiente para vivir este estilo de vida que Dios le pide que viva. Así que no hay que elegir lo que hay. No sabemos todas las instrucciones que le dejó a Tito, pero nos dejó esta acá. Entonces, cuando nuestra vida familiar es pública y escrutable, no es para juzgar, sino para qué? Para saber quién es. Imagínense que una persona esté llevando mal su casa, él necesita más tiempo. ¿Para qué? Para guiar su casa. ¿Y para qué más? Para buscar al Señor y no para gobernar la iglesia. Entonces él va a madurar y va a crecer
en el gobierno de su hogar y va a aprender el gobierno y luego va a estar apto ¿para qué? Para gobernar la iglesia. Nada más respecto de esto, porque a nosotros se nos evangeliza todos los días por medio de todos los canales que escuchamos. Películas de Netflix. Yo ahora veo las películas de Netflix y las series, preguntándome cuál es la trampa. O sea, siempre la he visto así. Pero antes en realidad las veía como para ver la filosofía detrás de eso. Que me conocen más, me gusta un tipo de cine que a nadie le gusta, pero yo lo veo y me parece muy... Yo creo que ustedes les voy a nombrar y no van a entender quién es. Tal vez alguno. ¿Alguien ha escuchado a Ingmar Bergman? No, ¿ves? Pero ahora el cine sueco está punteando. Hay un montón de series suecas. Antes era Bergman nomás y que no lo entendía nadie. Que lo podíais conseguir solamente en el mercado negro. De verdad, no los vendían. En discos piratas. Grabados del Cinearte, Normandía. Y las veía críticamente, pero hoy día uno ve críticamente. Vean una serie, no me acuerdo cómo se llama, es de un médico que es acusado de usar burundanga para aprovecharse de las mujeres. No sé cómo se llama. Pero véanla con ese ojo. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo está guiando mis pensamientos de manera tan sutil hacia la agenda progresista mundial? Vean. Y después no voy a evitar ver todas. Es un pozo sin fin, es un punto sin retorno. Entonces, los deberes deben ser visibles para Tito, los deberes deben ser visibles para la congregación, esos requisitos familiares deben ser visibles para todo el mundo. Entonces, si usted es presbítero de esta iglesia, si usted es diácono, su vida familiar es pública. Si usted todavía no lo es y no está dispuesto a poner en lo público su vida familiar, entonces lo mejor es que dé un paso al lado, no se proponga, no acepte propuesta oficial hasta que esté dispuesto a asumir este costo. Es que su vida familiar es pública y que los hermanos tienen derecho a pasarle la cuenta. En este país no somos muy buenos para pasar la cuenta, ¿cierto? A propósito, usted ve a nuestro presbítero ausente porque Cristian está viajando, o sea, viajó a su lugar allí en Cauquenes. El Seba está en campamento intermedio. Está el Pablo Lavale, que son directores presbiteriales. La Cami y el Seba, que son asesores presbiteriales. Y la Ailina y Cristóbal, que son líderes, los líderes. Y el resto no tengo idea. ¿Ya? Son los únicos que sí. Entonces, Pablo sabe que es necesario, y todavía es necesario que se levanten hombres con esas características. Lo primero es eso. Luego hay otros requisitos. Por ejemplo, el único don que se les pide es que sepa enseñar. ¿Sí? A lo mejor todos tienen este carácter y no saben enseñar. Bueno, pídanselo al Señor. Pídanle los dones al Señor. Y practique ese don. Lo que pasa en nuestra iglesia es terrible. Porque lo que está haciendo el diablo es atacar de manera flagrante, directamente, las debilidades de los oficiales en la iglesia. Y así ha votado, o se han dejado caer, se han dejado votar pastores, presbíteros, en todos nuestros presbiterios. ¿Qué está pasando? ¿Acaso el Señor es menos poderoso para guardarnos del mal? ¿Acaso el Señor está siendo menos bueno con la Iglesia Presbiteriana de Chile? No, es responsabilidad
nuestro pecado. Es una tremenda responsabilidad la que un presbítero toma y la que la iglesia le da a un presbítero. Esta puesta en público de la vida familiar produce iglesias sanas. Cuando las cosas se ocultan, la vida de la iglesia no es sana. El mismo se empieza a enfermar. Cuando Jonathan Edwards predicó este sermón en manos del Dios vivo, ¿sí? Pecadores en manos del Dios vivo, él era medio ciego, ¿cierto? Era medio ciego, y Jonathan Edwards estaba predicando, leyendo su sermón, y de repente mira, cuando termina el sermón, mira y está toda la iglesia llorando, y uno dice, ahí fue el avivamiento, fue un avivamiento en Estados Unidos, no en Inglaterra, y lo que hacen no es nada más que pasar adelante o desde su puesto, comenzar a confesar sus pecados. Yo le pego a mi esposa. Otra esposa dice, yo también le pego a mi esposa. Infieles, ladrones, abusadores, copuchentas, todo lo que se imaginan. Comenzó a confesar sus pecados. Desde allí vino un avivamiento. Así se demuestran los avivamientos. ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar, el trabajo del obispo, que es la palabra que la usa indistintamente con presbítero, es tener a cargo la obra de Dios. O sea, tener a cargo la casa de Dios es la razón por la que el obispo debe tener una vida familiar respetable. ¿Y por qué? Porque repite la palabra intachable. Fíjese, si usted va... La obra de Dios, en el 7. Por lo tanto debe ser intachable. Repite el intachable. Habla de 5 vicios que se deben evitar en este texto. Lo primero es la arrogancia y la ira. La arrogancia es del gobierno de la iglesia. O sea, una persona arrogante que se cree superior a los demás e iracunda no está en el parámetro de Jesucristo. Porque el mayor de entre todos es el que debe servir al menor. Entonces, si los presbíteros, obispos o pastores tienen mayor responsabilidad y mayor encargo de parte de Dios, entonces deben ser los servidores de esa iglesia. Cuando dice tener a cargo, dice tiene que administrar la casa de Dios. El administrador, ¿sabe lo que es? Es un mayordomo. Y un mayordomo es aquel que sirve sobre algo que no es propio. Entonces, nosotros como presbíteros nunca debemos olvidar en nuestro ejercicio que esta familia no es la nuestra. Que aunque tampoco nuestra familia deberíamos hacerlo con ira o con arrogancia, tener muy en cuenta que esta es la familia de Dios, la casa de Dios. Nosotros no hemos muerto por esta iglesia. Ninguno de nosotros hemos sido llamados para servir. Y esa es la exhortación, a alejarnos de la arrogancia, la responsabilidad de predicar un sermón, de dirigir la iglesia, de preocuparse de las necesidades materiales y espirituales de los hermanos. Y ahí pongo a todos los oficiales de la iglesia. Es un llamado simplemente a servir. No es un título, no es una chapa que nos ponen aquí, pastor, presbítero, no. Es un delantal. No estoy haciendo referencia a la masonería. Es un delantal como el de Jesús, que se puso aquí, se ciñó y se arrodilló y le lavó las patitas a todos los discípulos. Parámetro respecto a abandonar la ira y la arrogancia. Estos entonces hay que recordarlo en este contexto de autoridad, porque son muy fáciles de practicar. Ser arrogante e iracundo.
Entonces, como dije, el administrador es el que sirve. El segundo vicio dice borrachera y violencia. Habla del obispo. Está hablando de un supervisor. Y el supervisor, ¿quién es el supervisor de algo? Hay que estar bien loco, ¿no? Sea un proceso de producción, un proceso contable, un proceso de ejecución, por ejemplo, de proyecto, lo que sea. El administrador y el supervisor deben estar atentos. ¿Y la borrachera qué hace? ¿Por qué dicen que los borrachos y los curados dicen los borrachos y los niños dicen la verdad? Los borrachos, los curados y los niños y los cabros chicos. ¿Por qué dicen que dicen la verdad? Uno dice, no, si los curados y los niños dicen la verdad. Porque saca lo peor de lo que podemos nosotros hacer. Es por eso que tenemos tanta clase de curados nosotros. El curado cariñoso. ¿Cuál más? El curado odioso. El curado feliz. El curado pintamono. Pero ahora tenemos una nueva especie. Es una nueva cepa. El curado Red Bull. ¿Quién dijo eso? El curado Red Bull, sí. Que mezclan alcohol con energética. No voy a hacer lo que hizo el Freire. ¿Te han visto a Freire? Stand-up como el curado Red Bull, ¿cierto? No se lo voy a hacer aquí porque esto no es un stand-up, es un sermón. Pero es como alguien que toma para que relaja el alcohol y la Red Bull lo sube. Entonces es un cortocircuito dentro. La Biblia es la borrachera que hay, disensión, disolución, o sea, saca lo peor de nosotros. Es como que acallamos el Espíritu Santo y el viejo hombre comienza a actuar por sí solo. No debe ser borracho. Alguien está, ¿por qué? Y esto también lo une, la borrachera también la une a la violencia en la otra lista de Timoteo. En la lista de Timoteo dice, no dado al vino. Y a los diáconos, ¿qué les dice? Ahí como que, yo no entiendo por qué hace eso, de verdad. Les dice, no dado a mucho vino. Es como si para los obispos, para los ancianos estuviera totalmente prohibido y para los diáconos no. A lo mejor porque iban a más casas y tenían que comer y tomar lo que le pusieran por delante, ¿cierto? Poco, pero debían tomar. Entonces, ¿a qué lleva siempre? Lleva a violencia. El alcohol, hace algunos meses la Romina me recomendó la radio Carabineros para irla escuchando y es la mejor radio de Chile, de todas maneras. Véanlo, escúchenla. Hay información vial, súper buena música y además aparecen consejos como este. Todos los males que puede echar una borrachera, la cantidad de accidentes automovilísticos que se podrían evitar, de destrucción de hogares, de destrucción de vida. Lo que hace el alcohol en exceso en definitiva es destruir la vida. Y alguien que está para construir la vida de otros no puede tener una vida destruida por el alcohol. Tampoco puede destruir vidas con violencia o ser pecador. Está para otra cosa. Ese es el tercer y cuarto vicio. Y el quinto vicio es la avaricia. Dice que no sea ávido de ganancias deshonestas. Y en ninguna parte, aquí aparentemente está hablando de la misma obra de Dios. O sea, bien estricto sería que no utilice el Evangelio para hacerse millonario, para acumular. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice en otra parte que el obrero es digno de su salario. Pero también en otra parte el apóstol Pablo dice que él prefiere, en algunas iglesias él prefería no
No recibir dinero, sino hacer sus carpas y rascárselas por sí mismo. O sea, el apóstol Pablo era biocupacional y monoocupacional. A veces trabajaba en las carpas y en la iglesia, y a veces solo en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo le recordó a los filipenses que no se olvidaran de la ofrenda que le iban a mandar, de una manera muy cautelosa y paciente, pero él les recordó. Entonces, este tema del dinero no es recibir dinero, es como el tema del alcohol, no es tomar o no tomar, es cómo está mi corazón respecto de eso. Entonces, la avaricia. Hace pocos días me enteré que una mega iglesia que tiene un mega templo va a construir otro mega templo, más mega que el anterior mega que tenía, en un lugar cerca de un mall que tiene muy poco acceso peatonal. O sea, claramente esto es un buen negocio. ¿Y tiene acceso quiénes? Personas que tienen automóvil. La persona que tiene automóvil puede dar más. Así de sencillo. No todas las iglesias que se dicen evangélicas son evangélicas. ¿Se da cuenta en esto? Es que sus pastores manejan autos de lujo, SM5, Renault Scenic, el Chevrolet Spark. Queridos, debemos estar atentos en esto. Les digo por qué. Porque esto depende de la vida de la iglesia, de la responsabilidad de las personas. Uno dice, no, pero la iglesia la sostiene Jesucristo. Sí, pero a la iglesia de Éfeso le dijo, amor, o voy a sacar el candelero de su lugar. O sea, te voy a hacer desaparecer. ¿Y qué hizo la iglesia de Éfeso? Nunca recuperó su primer amor. Y hoy día no hay iglesia en Éfeso. Entonces el Señor también apaga iglesias. O sea, tenemos que hacer todo lo que está a nuestra parte. Y en tercer lugar, el carácter del anciano es su respaldo para enseñar. En desacuerdo en esa cita muy mala, que no he leído dónde la escribió, capaz que esté hasta mal citada, de San Francisco de Asís, cuando dice: predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Déjeme decirle que eso es antibíblico. Si un predicador de esta iglesia lo dice, usted diga, oiga, eso es antibíblico. Y si lo escucha en otro lugar, no lo escuche, olvídelo. Porque la predicación y la enseñanza, la evangelización, ¿con qué se hace? Con palabras habladas con la boca y con el idioma que la gente entiende. Así se predica. El ejemplo, o lo que llamamos testimonio, o el respaldo del testimonio, es nuestro estilo de vida. ¿Por qué razón? Porque esto sí que es verdad. Nuestros actos hablan más alto que nuestras palabras. Y muchas veces, porque somos pecadores, tendemos a no escuchar a aquel que no tenga ese respaldo, ¿cierto? Cuando a veces uno puede ser bendecido incluso por personas que no practican aquello. El apóstol Pablo dijo, hay algunos que predican a Cristo por intereses deshonestos, por no sé qué. ¿Saben qué? Pero no me importa, porque están predicando a Cristo. Eso me pasa a mí de verdad con Cristo mi pastor, la iglesia presbiteriana que se separó de nosotros. Estuve muy sentido, enojado, enrabiado con ellos. Pero luego dije, ya hagan lo que quieran. Yo no sé exactamente sus intenciones. Lo importante es que siguen predicando a Cristo. ¿Listo? Esa llama ahí en Las Condes no se apagó y ahí está. Ok. Debe ser el anciano. En primer lugar, debe ser hospitalario. Esta palabra no es solamente la hospitalidad de una casa. Y voy a explicar el equilibrio de estas dos cosas.
no solamente abrir la casa para los necesitados y para los hermanos de la iglesia, para recibirles, sino también el corazón. Porque una persona puede tener su casa abierta, pero su actitud respecto, un anciano, puede tener su casa abierta, pero su actitud puede ser muy negativa respecto de la hospitalidad. Yo no sé cuál es mi nivel hoy día de hospitalidad, pero en una ocasión me encontré con un hermano que me dijo, varios se rieron respecto a la hospitalidad. Varios hermanos me dijeron, un hermano me dijo, oye, no me veía hace tiempo, sí, ya lo he contado, sí. Pero para los que no se lo saben, o para los que lo olvidaron, me dijo, oye, no sé qué, sí, y en esa metida me dice, oye, que estáis cambiados. Yo pensé que estaba más delgado o algo así, y no, me dice, estáis cambiados. ¿Por qué? Le digo, porque sabéis qué, que ahora dan ganas de abrazarte. ¿Qué bola, hermano? Porque era muy arrogante o distante, no sé. No, pesado no. Dani me dice, pesado. O sea, claramente no era hospitalario. Estaba en todo ese proceso que Dios me estaba preparando y puliendo para el pastorado. Este es un proceso largo. Este es un proceso de 17 años para ser pastor. 17 años para ser pastor. Desde que entré al seminario hasta que me ordenaron, pasaron 17 años. Entonces, la hospitalidad es clave para un presbítero. Esa hospitalidad de que dan ganas de abrazarlo, de que tienen ganas de ir a su casa, de que él es confiable, amigo del bien. Esto es como se utilizaba para la gente culta de la época del helenismo. Era como de buen gusto. ¿Entienden? No puede un anciano andar escuchando a Marcian Eckel, aunque sea bueno. Amigo del bien, de todo lo bueno. Eso es lo que dice. Dice que tiene que ser sensato, o sea, con sentido común. Esta sensatez se manifiesta en varias áreas de la vida. Por ejemplo, en lo que uno dice y cómo lo dice y cuándo lo dice. Porque para decir, uno puede decir muchas cosas en cualquier momento, ¿o no? Pero hay que morderse la lengua, con riesgo de envenenarse, pero hay que morderse la lengua para no hablar cosas que uno no debe hablar en el momento que no las debe hablar. Hay cosas que sí se deben hablar. Esa sensatez, ese sentido común es el que tiene que tener un anciano. Debe ser justo además, justo en su manera de vivir, porque justo delante de Dios ya es justificado. Eso saben que a los que le está dando el sol, muéranse porque me da más calor verlos ahí. Pues ahí el Carlito se movió. Justo. Y luego dice santo. No está hablando de santo, de ser parte de los santos, porque es parte de los santos, sino que viva una vida de santidad, que busque la santidad. Esto podría durar. Ya. Ya usé. Ese.
conversen por mientras, vaya. Ya. Disciplinado. La palabra no es fácil en su aplicación, porque significa algo así como el orden y lo que significa disciplina, o sea, ser ordenado en todas las áreas de la vida. Y eso es bastante costoso porque uno puede ser muy ordenado en ciertas áreas de la vida y en otras puede ser muy indisciplinado. El punto es que el presbítero debe avanzar en esas áreas de desorden en su vida. Cuando yo formo algún candidato al Sagrado Ministerio, lo primero que parto diciéndole es que sea disciplinado en el horario. Así de sencillo. Ustedes saben que cosas tan pequeñas como esas pueden lograr que una persona la echen del trabajo, ¿o no? Cosas tan sencillas como esas pueden hacer perder la autoridad a un presbítero. ¿Esto lo dije alguna vez? Lo voy a decir de nuevo, acá me voy a hacer así. Uno tiene que preocuparse mucho cuando llega temprano y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Te caíste en la cama? Eso es muy grave porque si llegó temprano, significa que esa persona tiene la percepción, la idea o la certeza de que esa persona está llegando tarde todo el tiempo al culto. Lo bueno que nos digan es que llegue tarde una persona y te pregunten, oye, ¿qué te pasó? ¿Hubo algún taco, un accidente? ¿Entiendes la diferencia? Por eso es tan importante para los oficiales ser disciplinados en áreas tan pequeñas como esa. Además que va englobando todas las otras áreas de la vida. Por ejemplo, en cuanto a la borrachera, en cuanto a su relación con el dinero, en cuanto a controlar la ira y en cuanto también a su vida familiar. Todas estas buenas obras que son la idea de Tito, de Pablo para Tito, es porque no es para sí, sino que es para que sea el respaldo para la predicación del Evangelio. Porque en el 9, ¿qué nos dice? Dice, debe apegarse a la palabra fiel, o sea, debe ser un estudioso de la palabra. ¿Para qué? Para exhortar con sana doctrina, con buenas prácticas, y para refutar a aquellos que se están oponiendo. O sea, Pablo ya va a hablar más adelante sobre los falsos maestros, que es el sermón de la próxima semana. El anciano debe estar preparado para esa lucha, para dar esa batalla. Entonces, este apego tanto a la palabra fiel, tanto al conocimiento como en práctica, lo va a preparar para exhortar y para refutar. Es decir, el carácter del anciano y su apego a la palabra de Dios le va a dar la autoridad dentro de la iglesia para exhortar a otros cuando anden desordenadamente y para refutar a otros cuando estén creyendo doctrinas y propagando doctrinas falsas. Es de vital importancia entonces que el anciano sea un teólogo, un estudioso constante de la palabra de Dios, para que estas virtudes sean desarrolladas. Entonces, para resumir y terminar, la vida del presbítero es una vida pública y escrutable, o sea, examinable. En segundo lugar, su trabajo es administrar, tener a cargo la obra de Dios. Y en tercer lugar, su carácter le va a dar el respaldo para la enseñanza y la exhortación que tiene que dar dentro de la iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que tú